El tema que empezamos el domingo pasado es el tema del Apocalipsis, ¿recuerda? Ese libro tremendo que sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas, muchas inquietudes del tema del Apocalipsis. Pues hoy lo vamos a continuar, así que ore conmigo en este momento. A ti, Señor, dedicamos esta hora, este tiempo. Es el momento para que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, fluya en nuestra mente, corazón, penetre allí adentro, Señor, y nos hagas entender. Quites el velo, como el Apocalipsis significa develar, revelar, abrir algo, Señor, nuevo a nuestra mente, a nuestro entendimiento espiritual. Yo me dedico a ti ahora, me dispongo para que tú me uses. Y te pido que cada persona que escuche este mensaje, Señor, sea un recipiente, Señor, donde la palabra tuya caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Santo eres, Señor. 7 mensajes a 7 iglesias. 7 mensajes de gran urgencia, de mucha relevancia, de mucha importancia para la iglesia, tanto aquella de aquella época como la iglesia hoy. 7 mensajes representados en 7 ciudades. Y los que no estuvieron aquí el domingo pasado, solo para refrescarles, hablamos de que el 7 significa la plenitud de Dios. Lo que Dios hace es completo y lo hace bien. Entonces, si Él trajo 7 mensajes, es importante porque es para la plenitud, para que lleguemos a alcanzar plenitud como iglesia también. No queremos ser una iglesia que se queda en el camino, sino una iglesia que avanza, amén, y que alcanza plenitud espiritual. Hoy hablaremos, por tanto, de una de esas iglesias, la primera que se menciona ahí en el libro de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Éfeso. ¿Has escuchado de ella? ¿Has leído de ella? Si usted ha leído el Nuevo Testamento, ya te habrás familiarizado con la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo estuvo allí, según el libro de los Hechos. Y hay un libro en el Nuevo Testamento dedicado a esa iglesia, el libro a los Efesios, que yo siempre se lo he recomendado mucho a los que están comenzando en las cosas de Dios. Cuando hay un nuevo convertido en la iglesia, cuando una persona está empezando en las cosas de Dios, yo les recomiendo 3 libros de la Biblia. ¿Sabe cuáles son? Proverbios, el Evangelio de Juan y Efesios. Proverbios porque tiene mucho consejo práctico. El Evangelio de Juan porque le va a presentar al Salvador, a Cristo, y lo que Él hizo. Y el libro de Efesios porque el libro de Efesios le va a enseñar a cómo ser cristiano, cuál es la ética, cuál es la manera en que se comporta un cristiano. De ahí que entonces el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, hablando al Señor, le dice esto a la iglesia de Éfeso. Y podemos hacer una paráfrasis y cambiarlo, adoptarlo nosotros y decir, le dice esto el Espíritu Santo a la iglesia de Apopka también, de Casa del Rey, así como a muchas iglesias en nuestra comunidad, pero lo queremos hacer personal hoy. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, repito, escribe el ángel de la iglesia en Apopka entonces también. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y recuerde que eso representaba esas 7 iglesias, que las iglesias son como lumbreras, son estrellas, se supone que den luz en la comunidad. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, él anda en medio, visitando a las iglesias, visitando para ver si están siendo candelero o no están siendo candelero. Él dice esto, y este es el versículo clave que lo tengo aquí subrayado para que usted se lo memorice, ojalá hoy. Verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vea si no es importante esta palabra entonces, porque esta palabra comienza indicando de que Dios conoce el carácter de la iglesia. ¿Se acuerda que les hablé de que estos mensajes los estoy titulando el perfil de una iglesia? Dios conoce el perfil, el profile, la carta de presentación. Él conoce quiénes somos como iglesia, como individuos también, creyentes. He puesto como ilustración el famoso perfil de Facebook, ¿verdad? Que la gente usa uno hoy día. Yo tengo uno también. Y ya se ha oído quizá usted los comentarios de que algunos de esos perfiles de Facebook no son muy reales. Algunos son verdaderos, algunos la gente pone una foto real y dice quiénes son y en qué año nacieron y toda la verdad la dicen. Algunos se les va la mano de decir cosas ahí, pero otros más bien ponen una foto de cuando tenían 20 años y ponen información falsa que nacieron hace apenas 20 años o 30 y ponen muchos detalles así que no son los correctos. Pero ¿qué sentido tiene presentar un perfil que no es el real? Tarde o temprano alguien lo va a descubrir, ¿cierto? El otro día me mandaron una caricatura a mí de eso mismo, de una persona que estaba, la caricatura mostraba a un viejito ahí frente a la computadora tecleando, chateando y mandándole un mensaje a otra persona y diciéndole que tenía como 20 años o 25 años. Y por el otro lado, en la otra computadora, había otra viejita también diciéndole que tenía como 18 años. Chistoso, ¿no? Pero revela esa tendencia humana a no ser sinceros, a ocultar cosas, a no decir quiénes somos en realidad. Pues la iglesia, como iglesia, no puede ocultar lo que es. La iglesia es real, es gente. Somos tú y yo. Tú y yo somos el perfil de la iglesia. Lo que tú seas representa lo que es la iglesia. Por eso, para los que tienen Facebook, por cierto, ojalá que tu perfil de Facebook represente bien a la iglesia. Amén. Amén. Que no represente mal a la iglesia entonces. Porque dice, yo conozco tus obras. No solo lo que escribes por ahí en Facebook, lo que haces siempre, lo que haces en tu vida diaria. Yo conozco cómo te portas en la casa. Yo conozco cómo te portas con tu familia. Yo conozco cómo eres en el trabajo. Yo conozco cómo eres en la calle, en la I-4, cuando el tráfico está pesado. ¿Me entiendes? No oí ningún amén ahí, pero así es la realidad. Él te conoce en todo lugar. Conozco tus obras. Y dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cómo era la iglesia de Efeso? Una iglesia trabajadora. ¿Cómo quiere ser casa del rey? Trabajadora. Efeso era una iglesia de gente que trabajaba por el reino, que hacía esfuerzo por las cosas de Dios. Qué bueno eso, que entendamos que ser iglesia es ser gente de arduo trabajo. Pero también dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Oiga, voy a decir algo que a algunos no les va a gustar. Pero hoy día se ha puesto muy de moda que surjan por ahí apóstoles por todo lado. A mí hasta me han mandado correos por el internet diciéndome, le podemos ordenar, nombrar apóstol a usted, nada más díganos cuándo y le cuesta tanto y ya vamos y hacemos una ceremonia y le damos la unción de apóstol. Imagínense, ese tipo de cosas ha surgido hoy día. Hay por ahí muchos pseudo apóstoles. Hay lo que le llamo yo una apostolitis, una enfermedad de apostolitis en muchas iglesias hoy día. Por eso dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Porque parece que en la iglesia de Efeso estaba pasando lo mismo. Muchos que se presentaban ahí diciendo, yo soy apóstol. Pero Pablo, Pedro, Juan
y los otros eran en realidad los únicos que tenían las credenciales para decir yo soy apóstol. Pedro, Pablo y Juan, etcétera, ellos vieron al Señor resucitado. Si yo le pregunto a alguno de los apóstoles hoy día si han visto al Señor resucitado, dudo que se atrevan a decir que sí. Y eso es un requisito. Eso es un requisito para ser apóstol, haber visto al Señor resucitado. Entonces, cuando leemos, dice que los ha probado. Eso quiere decir que uno no debe ser ingenuo, que uno como cristiano no se debe creer quien venga por ahí diciendo soy esto y soy el otro. Uno tiene que probar los espíritus, o probar los caracteres, o probar las credenciales de alguien. Recientemente nosotros tuvimos una situación aquí en la iglesia donde una persona sabemos que quería subirse al altar y hacer cosas, y nosotros le dijimos, tenemos que conocerte primero, tenemos que saber un poco de ti. Es muy importante eso, discernir de dónde viene la persona y qué trae, qué intenciones tiene al predicar o al ministrar a la iglesia. No ser ingenuos. La palabra en griego que usa el apóstol ahí es epereirasas. Se emplea con el sentido de experimentar una prueba ordinariamente amarga. Parece que la iglesia de Efeso tuvo que experimentar amargamente el no haber tenido cuidado con esos apóstoles falsos. Y lamentablemente hoy día también yo he escuchado personas que me dicen, yo ya no creo en nadie porque iba a una iglesia tal o una iglesia de aquí por allá, no necesito mencionar nombres, y en esa iglesia había uno que se decía esto, profeta, y me profetizó que iba a pasar tal cosa y no pasó. O esto o lo otro. ¿Qué es lo que está diciéndome? Yo puse mi mirada en ese hombre o en esa persona y me falló. Y puede suceder. Por eso es que puede resultar una amarga experiencia. Puedes terminar dando mucho de ti, dando hasta dinero, porque muchos de ellos son manipuladores de la idiosincrasia religiosa, de la fe sencilla de la gente, para sacarle provecho. Y lo que están es quitándole el dinero a la gente y abusando de esa manera del pueblo de Dios. Y han comercializado el evangelio. Lo tengo que decir francamente, porque me duele eso. No quiero que eso suceda nunca en nuestra iglesia. Entonces, lo que realmente ocurrió en esa iglesia de Efeso fue una experiencia de amargura con falsos apóstoles, que después de que llegaron, los aceptaron y les causaron mucho daño, les causaron mucho problema a ellos. Efeso era una ciudad puerto. ¿Qué pasa cuando una ciudad es puerto? Llegan muchos visitantes, ¿verdad? Los puertos se caracterizan por ser lugares de tránsito, donde la gente viene y va, ¿cierto? Así era Efeso, una ciudad puerto. Por lo tanto, me imagino que ahí desembarcaban, y recuerde que en ese tiempo los barcos eran prácticamente el medio más importante de transporte, no habían aviones ni estas cosas. Entonces, los barcos eran los que traían la comida, las telas, los objetos de valor, pero también los barcos traían gente, y entre esa gente venían vendedores de cosas, y venían vendedores del evangelio también, o venían falsos profetas y falsos predicadores en esos barcos, y se llegaban seguramente ya a la iglesia de Efeso. Mira, acabamos de venir aquí en el barco y podría predicar o podría enseñar aquí. Y los de Efeso eran muy ingenuos y por eso se metieron en problemas en esa manera, por dejar que cualquiera que había acabado de llegar en un barco lo escuchaban y le abrían las puertas. Hay que tener mucho cuidado con los que acaban de llegar en un barco entonces. Amén. La ciudad de Éfeso, ¿qué características tenía también, además de que era un puerto? Ya para el año 96 DC, después de Cristo, era la más importante de las provincias romanas
del Asia proconsular, de lo que se llama Asia Menor. Era el centro postal y administrativo de Roma. Era un lugar donde pasaban muchas cosas importantes a nivel administrativo para el gobierno. Era casi tan importante como Antioquía, donde había una universidad y donde habían otras cosas así. Para los gentiles y paganos de la época, dicha ciudad era llamada la guardiana del templo. Éfeso se conocía como eso, la guardiana del templo. ¿Por qué? Porque había un templo muy famoso allí, un templo dedicado a una diosa llamada Artemis, que se ha traducido en latín como Diana. Es un nombre muy popular entre las mujeres latinas, ¿verdad? Por si no lo sabía, era el nombre de una diosa griega, Diana, antiguamente conocida como Artemis. Hechos 19, 23 al 41 le da un poco más de información cuando Pablo llegó ahí a esa ciudad. No fue sino hasta el año 52 de nuestra era que el cristianismo penetró en esa ciudad por el ministerio de Priscila y Aquila. Hechos 18, 18 y 19. Entonces, como usted nota, esta era una ciudad dominantemente griega. Y en cuanto a cultura, no solo era griega, sino que también era pagana. Acostumbraban a hacer de toda clase de fiestas paganas. Era una ciudad donde, por ser puerto, había mucha corrupción también. En los puertos se sabe que siempre hay también mucha vida alegre, entre comillas, la vida loca como llaman hoy día. Era ese ambiente allí. Y los primeros que llegaron fueron Aquila y Priscila. Ellos fueron los primeros que llamamos hoy día church planters, plantadores de iglesias. Llegar a abrir brechas, llegar a romper terreno árido allí en esa ciudad. Mire, mi esposa y yo hemos sido plantadores de iglesias por más de 30 y pico años. Y sabemos lo duro que es llegar a romper terreno en un lugar. Llegar a plantar una iglesia, comenzarla desde abajo. Y más si en el ambiente hay hostilidad, no está la gente abierta y dispuesta para el evangelio. Y hay que empezar a pelear, espiritualmente pelear contra la atmósfera que hay negativa alrededor. Así era la ciudad de Éfeso, cuando llegaron Aquila y Priscila. Pablo se les unió después. Pablo después llegó y trabajó en equipo con ellos y se unió al trabajo y formaron ese equipo misionero. Y estoy seguro que entonces fue cuando esa iglesia también empezó a tomar fortaleza, porque un apóstol vino y puso las cosas en orden allí. Un verdadero apóstol, Pablo, llegó y le ayudó a esta pareja. Eso es un ejemplo también bonito de las parejas misioneras, Aquila y Priscila. Yo me gozo de que Dios puso en mi camino a la mujer que es mi esposa, porque ella ha hecho un trabajo de equipo siempre conmigo. Es la persona ideal. Cuando yo me casé, eso era un requisito que yo le había puesto a la mujer que se casara conmigo. Yo le pregunté a ella, ¿tú qué piensas de ser misionera? De irte a lugares donde nadie ha ido a hablar de Dios. Y ella me dijo, claro que sí, donde tú vayas yo iré. Aquila y Priscila eran así, una pareja misionera que se apoyaban el uno al otro. Qué lindo eso, cuando una pareja se dice al otro, mi amor, si tú quieres trabajar en el ministerio, en la iglesia, yo te apoyo. Y no que le ponga trabas, no que le ponga obstáculos, sino que le diga, yo te apoyo. En oración y en lo más que pueda estaré contigo. Qué lindo eso. Así eran Priscila y Aquila. Bueno, ellos llegaron a esa ciudad de Éfeso, que como le dije era un puerto importante y lo sigue siendo. Hoy día Éfeso es parte de lo que se llama Turquía. Con el tiempo los musulmanes penetraron en ese territorio, tomaron control de ese territorio y se lo quitaron a los griegos. Entonces cuando los musulmanes, los turcos musulmanes, tomaron control de ese territorio, lo hicieron parte de su país. Y actualmente entonces Éfeso es una ciudad de Turquía. Si usted va allí, va a tener que salir de Grecia y viajar a Turquía, porque es parte de su territorio ahora.
Claro, lógicamente, perdón, ellos siguen manteniendo mucha influencia griega. Todavía hablan griego, pero también hablan el turco. Y es una ciudad muy interesante, una bella ciudad, una hermosa ciudad por lo que me han contado los que han estado en ella, en cuanto a la riqueza cultural que encierra. Y usted se pregunta, ¿y qué pasó con la iglesia cristiana en Turquía, en Efeso? ¿Existe todavía? Sí existe, pero pasó por muchas pruebas, mucha persecución, especialmente por el mundo musulmán. Usted sabe que los musulmanes, ellos son intolerantes con otras religiones. Y o te conviertes o te cortamos la cabeza. Así son ellos. Entonces, exterminaron a la gran mayoría de los cristianos. Pero siempre hay un remanente fiel. Y allá hay un remanente fiel. Hay una iglesia cristiana fiel. Pocos quedan, pero hay pueblo de Dios. En Turquía y en esta ciudad particularmente, en Efeso. La iglesia cristiana en ese país que es más fuerte es lo que se llama, tal vez ha oído hablar, lo que se llama la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa o la iglesia oriental, que aquí en Orlando hay unas 2 o 3 por ahí en Maryland he visto una, por ahí hay 2 o 3. Pues ellos son los que han perseverado, la iglesia ortodoxa en este país. Ya mencioné antes que en Efeso se daba mucho culto a Diana. Y quiero hablarle un poquito de esto porque es importante para entender el contexto. ¿Qué peligros hay con esta Diana? Ahí estaba el templo de ella en Éfeso y era una de las 7 maravillas del mundo. ¿Se acuerda que en esa época habían 7 lugares y edificios que eran considerados las 7 maravillas del mundo? Pues el templo de la diosa Diana era uno de ellos. Era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Así que era bastante grande en espacio. Fue destruido y reconstruido unas 7 veces. Actualmente está reconstruido, pero ya no se usa para el culto pagano, sino como un lugar de turismo, de historia, las ruinas que quedan. Es posible que Pablo tuviera esto en mente cuando escribe desde Efeso a los Corintios, hablando en términos de arquitectura, ahí en 1 Corintios 3, 10 al 17, cuando Pablo menciona las bellezas de la ciudad, porque era una ciudad en ese sentido con mucha arquitectura. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes que eran eunucos y sacerdotisas. O sea, estos sacerdotes paganos no podían tener relaciones sexuales, eran eunucos, eran castrados, por decirlo de otra manera. Eran los que estaban a cargo del templo. Y también estaban las sacerdotisas. Las sacerdotisas sí podían tener relaciones sexuales con los paganos, porque era parte del culto. Era una costumbre en esa época que los hombres, para poder ser fértiles, no se hablaba de Viagra en esos días, pero para poder ser fértiles, según ellos, tenían que ir y estar con una sacerdotisa del templo de la diosa Diana. Y era permitido. Hasta las esposas de los paganos lo permitían. Ya se da cuenta entonces usted de por qué, cuando el apóstol Pablo llega, encuentra tanta oposición de los paganos hacia él. Porque la enseñanza del Evangelio es totalmente en contra de eso. La enseñanza del Evangelio es de tener fidelidad a tu esposa o a tu esposo, de tener lealtad a tu cónyuge y de tener relaciones íntimas o sexuales solo con una pareja, solamente. Y eso chocaba con la cultura dominante, con la cultura común de Efeso. Bueno, tal vez hoy día no vivimos en el paganismo de Efeso, pero nuestro mundo ha caído en una mentalidad liberal. Y hoy día también tú puedes encontrarte con una gran cantidad de personas por ahí liberales que dicen que no importa con quién te acuestes. Y por eso hay tanto problema con el SIDA, porque el SIDA,
y las consecuencias de enfermedades de origen sexual, de transmisión sexual, hoy día son muy altas. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad liberal. Aunque no está el templo de Diana, está la promiscuidad que se ofrece en otras maneras. Lamentablemente, si usted camina por allí en algunas ciudades modernas, eso es el mercado que hay, el mercado de la promiscuidad sexual. Aquí en nuestra Florida hay zonas como el sur de la Florida. Aquí mismo tiene mucha mala reputación la ciudad de Daytona y otras ciudades, otros lugares específicos donde estamos. Por ese montón de clubes, de cabarets, de centros nocturnos. Aquí el área de la OVT, por ejemplo, en Orlando, donde estamos ubicados nosotros. O sea que el templo de la diosa Diana no está por allí, así como estaba en Efeso, como un lugar central. Pero la mentalidad de la promiscuidad sexual que se daba en el templo de la diosa Diana no ha cambiado. Sigue hoy día en nuestras ciudades. En ese sentido, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene que pelear por eso, para que eso cambie. Era una ciudad famosa también porque era el Banco de Asia. Era donde guardaban el dinero los ricos de toda esa área de Asia. Era también famosa y conocida por los magos y hechiceros, por la cantidad de magos y hechiceros que había en la ciudad de Efeso. Se vendían pequeños documentos que aseguraban que podían resguardar los peligros de sus poseedores. Se vendían templos de la diosa Diana en miniatura en esa ciudad. Entonces la gente venía, los compraba y se los llevaba como un amuleto. Y aunque se fueran para otro lugar, decían, como yo ando al templo de la diosa Diana en miniatura, a mí me va a proteger y me va a ayudar. ¿Entiendes? O sea que había mucho fetichismo y prostitución y ocultismo. Todo eso era lo que había en Efeso. Hoy día, ¿usted cree que no lo hay también? El fetichismo, que no hay la idolatría que sucedió en Efeso. Claro que sí. También hoy día usted se encuentra lugares. Aquí en el área de la Florida son muy populares estas famosas botánicas que llaman. Si tú entras a esas botánicas, no creas que te van a vender solamente plantas bonitas. También te vas a encontrar con muchas cosas que tienen que ver con esto de la superstición, de la magia, del ocultismo, de objetos que los compran, se los llevas a tu casa y los pones por ahí en una esquina para que eche fuera a los enemigos o para que le haga daño al vecino o para tantas cosas así. Existe todo ese tipo de cosas. Como ministro, como pastor, mi esposa y yo hemos tenido experiencias con personas que se han envuelto en eso y se han atado tremendamente y han tenido que pasar por un proceso de liberación y de sacar de eso, no solo sacarlo de su casa, sino de su vida, del control sobre su vida. Así que ten mucho cuidado con los objetos que uno tiene con ese sentido. Una cosa es tener guardado un objeto que te recuerda a un momento bonito de alguien, como un recuerdo de tu madre, de tu mamá, por ejemplo, o de tu padre, algo así. Y otra cosa es tener un objeto que tiene un sentido idólatra o un sentido de ocultismo que tiene que ver con fuerzas malignas en tu vida. Hay que romper, cortar con eso. La iglesia de Éfeso es un caso, un ejemplo de eso. ¿Y qué pasó como resultado? Quedó en ruinas. El templo de la diosa Diana quedó en ruinas. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios, ¿qué trae? Ruina. Ruina. Aquellos que se han envuelto en ese estilo de vivir, de la promiscuidad, ¿qué se han traído sobre ellos? Ruina. Enfermedades, divorcios y soledad en los últimos años de su vida, porque aunque tuvieron muchas aventuras, no tuvieron un amor. ¿Entiende? Y los que se han envuelto en
en superstición, en idolatrías, en ocultismo, en practicar cosas de magia, etcétera, etcétera. También, ¿qué les ha traído sobre su vida? Ruina. Porque el diablo cobra su factura, te pasa la factura al que le ofrece su vida a él, consciente o inconscientemente. Mi esposa y yo, como le digo, en el ministerio hemos tenido que confrontar personas muy atadas que nos han dicho: pastor, es que yo hice un pacto una vez, o es que yo comprometí mi vida con esto, y por eso es que no puedo cambiar, o no puedo salir de esto. Pero claro, tenemos que recordarle siempre que el que rompe las cadenas es Cristo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el poder de Cristo está por encima de toda potestad, está por encima de toda influencia de cualquier malicia que haya. A mí me han preguntado: pastor, ¿usted cree en los demonios y en las hechicerías y todo eso? Y yo siempre les he dicho: bueno, creer en el sentido de que crea que me van a hacer daño, no. Creer que se da, que sucede, sí. Pero yo sé de que la cobertura de Dios está sobre mí. Y no les tengo miedo. Porque sé que mayor es el que está en mí. Y de igual manera te puedo decir a ti lo mismo, mi hermano, mi hermana. Si en tu contexto, si entre tus familiares, si entre tus amistades, si entre en el ambiente de tu trabajo, donde sea, tú notas o sabes de personas que están metidas en cosas como esto, no les tengas miedo, confróntalos en la autoridad del poder de Jesucristo y ayúdales a romper esas ataduras, a romper esas cadenas. Amén. ¿Quién era? Mi hijo Daniel, que me estaba enseñando el otro día unos videos de artistas cristianos, no cristianos, perdón, de artistas seculares más bien, de artistas mundanos, seculares, pero que son muy populares y que los jóvenes los siguen y que son lo máximo para muchos, ¿verdad? Cantantes de diferentes géneros, en inglés la mayoría, pero también hispanos, de rap, de reggaetón, de esto, del otro. Pero lo que me estaba enseñando mi hijo Daniel fue bien interesante, y es que ellos todos usan símbolos, andan cadenas, anillos, cosas que representan un movimiento que le dicen los iluminados, de Illuminat, los Illuminatis, palabra latina, los iluminados, y usan como símbolo un triángulo. Entonces, si usted ve por ahí en la televisión, en los programas, en los shows, artistas seculares que en alguna manera en su ropa, en sus anillos, en sus collares andan ese triángulo, o hacen señales cuando les están dando los premios a los mejores cantantes y hacen una señal ahí así, no creas que están diciendo I love you, están diciendo le doy la gloria y el honor a esas fuerzas, a la falsa Trinidad que ellos proclaman. Te digo eso para que estés alerta con lo que ven tus hijos también, con los ídolos, con los héroes que hacen los jóvenes hoy día a veces. Por eso te digo, el problema de Efeso, el problema de la idolatría en Efeso, no ha cambiado. Está camuflado, pero no ha cambiado. Está subliminal, se ha metido de otras maneras, en la música, en el entretenimiento, en todo mucho de lo que hace el cine y la televisión hoy día. Está el mismo problema de Efeso. Bueno, ¿qué era lo importante que se le dice a esta iglesia de Efeso? Que es para ti importante y para mí hoy también. ¿Qué era eso de suma importancia para que los ancianos de Efeso le dieran continuidad? La respuesta está en el verbo mirad, del griego prosetón, prestar atención, entregarse, tener cuidado, velar. Todo eso implica o significa ese verbo griego. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos? Velad y orad. Las 10 vírgenes que debían tener aceite en sus lámparas,
Hay muchos símbolos en la Biblia que retan, llaman a la iglesia a orar. Cuando Jesús fue al Getsemaní, les dijo a los discípulos: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? El verbo griego representa eso. Tener cuidado. Está en el modo imperativo. Es un comando, una exhortación. Mirad por vosotros, mirad por todo el rebaño con que el Señor os ha puesto a cargo. Eso le dijo a los ancianos en Éfeso el Espíritu Santo. Y luego más adelante les advierte de lo que les mencioné antes. Les advierte del problema de la apostolitis. Estoy leyendo Hechos 20, por si no sabía, que cambié de Apocalipsis un momento ahí. Hechos 20, 24. A diferencia, dice, de los apóstoles de entonces y de los que pululan hoy en día en plena apostolitis, Pablo sí era un verdadero apóstol de Cristo, que sufría por causa del nombre. Él mismo les decía así a los ancianos eso. Fíjate, de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué declaración más especial? Al menos yo como pastor, como ministro, me siento retado por ella. Me quiero identificar con Pablo y decir lo mismo. No hago nada, no hago caso de ninguna otra cosa que aparezca por ahí. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Estaba viendo ayer las Olimpiadas y estaba viendo el caso de una atleta que se cayó, se tropezó y se cayó, pero se volvió a parar. Y llegó de última, pero llegó. Así es la vida cristiana, así es el ministerio. No te detengas. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Pablo sabía que el Señor le dio un llamado, un ministerio, y a ti también. A mí fue para pastor, tal vez a ti para otra área del ministerio, pero Dios te ha dado un llamado y un ministerio dentro de la iglesia. A cada uno. ¿Y sabe cuál es? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el asunto esencial? Dar testimonio. Y testimonio de un evangelio. ¿Cuál? El de la gracia. El de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que eso implica? Que tú le digas a la gente: Dios tiene gracia contigo. Sabes que a pesar de tus errores y tus defectos, como yo los míos, Dios tiene gracia contigo. A Dios le caes bien. Decir gracia a alguien es decir, me cae bien. A Dios le caes bien. El otro día puse en mi Facebook un mensaje en inglés que me gustó, que lo leí de otro amigo mío, que decía: God is not mad at you. He's mad about you. Dice, Dios no está enojado contigo. Dios está enojado de lo que tú haces. Para traducirlo de esa manera. Porque en realidad a Dios le caes bien y Dios te ama y quiere lo mejor para ti. A Dios, ¿qué es lo que le molesta? Lo que haces a veces. Eso le pasa a Dios como nos pasa en todo. A los padres nos pasa con los hijos, ¿verdad? Que a veces les decimos: hijo, mira, yo te amo, pero ya cambia, ya deja. Hazte más ordenada o más ordenado, estudia más, haz esto, el otro. O las parejas, los cónyuges también. Puede ser que en algún momento las parejas, los matrimonios, los novios le digan a su pareja: mira, yo te quiero, te amo, pero lo que haces a veces me saca de quicio. ¿Cierto? Ríase si puede, como dice Gigi Ávila. Pablo entonces sabía que no iba a verles más. Lloraron allí en la playa, se echaron al cuello de Pablo, según el verso 38, porque así veían a Pablo, así apreciaban a Pablo ellos. Para mí una de las escenas más lindas
cuando vi la película dramatizada de Pablo, que hay una película, se las recomiendo bastante, una película que salió de la vida de Pablo, y una de las escenas dramatizadas que me encanta es esa, cuando los cristianos se arrodillan con él en la playa y lo abrazan y lloran con él. Qué lindo es eso. Mi esposa y yo fuimos misioneros en Nicaragua. Yo le he dicho a los hermanos de Nicaragua, como aquí tenemos uno, que él sabe que los costarricenses y los nicaragüenses a veces no se han llevado muy bien. Entonces, cuando a mí me mandaron a Nicaragua como misionero, yo decía, pero Señor, ¿por qué me mandas a Nicaragua? Si ahí no me van a tratar bien, porque los nicaragüenses no se llevan bien con nosotros los costarricenses. Y aunque yo los amo, yo no sé si ellos lo saben y no sé si me van a tratar bien. Pues pasaron 3 años de ministerio en Nicaragua. Cuando nos íbamos a regresar de vuelta a Costa Rica, varios hermanos nicaragüenses nos rodearon y oraron por nosotros y lloraron con nosotros. Y me dieron una Biblia que ahí la tengo guardada, en la cual dice en la dedicatoria, para el hermano Tico, así nos dicen a los costarricenses, para el hermano Tico de los hermanos Nicas, con mucho amor. Así le pasó a Pablo en Efeso. En Efeso al principio decían, este judío, ¿qué nos va a decir este judío? Así me decían en Nicaragua, ¿qué me va a enseñar este tiquillo? ¿Qué me va a enseñar este judío? Le decían a Pablo. Pero Pablo llegó a amarlos y ellos llegaron a amar a Pablo. Porque cuando un siervo de Dios se da a conocer como siervo de Dios, ya entonces no importa lo demás. Ya no importa si es boricua, mexicano, argentino, hondureño, ecuatoriano, you name it. Ya no importa eso. Lo que importa es que es mi hermana y mi hermano en Cristo. Y llegamos a amarnos y aceptarnos. Gloria a Dios por eso. Eso fue lo que pasó con Pablo. Lo llegaron a respetar, lo llegaron a aceptar como líder, como apóstol genuino, en una época en que había mucha falsedad. Entonces Pablo ya en el capítulo 20 de Hechos les sigue diciendo, y lo quiero leer para que usted le ponga atención, lo que siente el corazón de un pastor, lo que siente el corazón de un líder en la iglesia. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo les dice, miren, yo estoy limpio, le doy cuentas a Dios con transparencia, porque no he ocultado nada de lo que Dios quiso que yo les dijera. Eso es un líder. Es una persona que te dice lo que necesitas oír. El consejo de Dios te lo da, te guste o no te guste. Que sabe que hay gente que viene a buscar consejo de uno, pero lo que quiere oír es lo que quiere oír. Mi esposa y yo como consejeros nos ha pasado eso, que alguien viene buscando consejería, pero cuando la consejería se vuelve por exhortación, no vuelven. ¿Por qué? Porque querían oír lo que querían oír, pero cuando es consejo de Dios hay que aceptarlo. Por tanto dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién puso a quién en la iglesia? Dice que el Espíritu Santo. Por eso de los títulos que andan por ahí dándose de aquí para allá y que los ofrecen fácilmente, yo los cuestiono mucho, porque tiene que haber una confirmación del Espíritu Santo sobre ese título que a ti te den. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuál es el oficio de un pastor? Apacentar. No cortar cabezas, no machucar, no romperle el corazón a la gente con cosas negativas. Apacentar. No explotarles tampoco en la parte financiera, no, es apacentarlos. Y cuando tú apacientas a alguien, esa persona va a estar dispuesta a escucharte y va a estar dispuesta inclusive a apoyarte financieramente. Yo al menos como pastor, ahorita yo no trabajo tiempo completo como pastor, yo trabajo tiempo completo en otra cosa, en lo secular. Pero espero un día
pronto, con el favor del Señor, volver a estar tiempo completo en el ministerio. Y en el pasado lo he estado. Pero siempre he tenido esta política, digamos, de que a mí no me interesa torcerle el brazo a nadie para que me ayude financieramente. Lo que sí voy a hacer es cuidar su vida espiritual. Y yo creo que cuando uno le da cuidado espiritual a alguien, va a ser agradecido. Y sin que yo le tuerza el brazo, entonces va a decir: yo estoy agradecida o agradecido con el pastor, y voy a ayudarle para que él se pueda dedicar a este trabajo. Amén. Esa es mi manera de tratarlo. Así era Pablo. Así lo manejó Pablo con la iglesia. Pero fíjate lo que dice la otra parte. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Que cuando se va el verdadero líder o el apóstol, como pasó allí, vengan otros que no tienen compasión espiritual, que vienen buscando otras cosas de la gente, que no perdonarán al rebaño. Por eso es que los pastores somos muy celosos del rebaño. Así como ustedes padres son celosos de los hijos, ¿verdad? Que ustedes, los hijos de ustedes, no les dicen: papá y mamá, me voy a quedar la noche allá donde fulano. ¿Verdad que ustedes primero chequean con quién, a dónde, quiénes son? Si pueden, le pueden hacer hasta un background check, como dicen, a esa persona antes de dejar a su hijo irse a quedar la noche ahí. Pues nosotros los pastores también tenemos mucho cuidado del rebaño. A mí a veces vienen hermanos o hermanas de la iglesia y me dicen: pastor, quiero ir a tal iglesia a visitar, o a un concierto, o a un retiro por ahí, a un encuentro, a esto, el otro. Y yo siempre les digo: ok, pero háblame, compárteme, ¿por qué quieres ir y a dónde vas a ir y con quién vas a ir? No porque quiero tener control de tu vida, sino porque soy tu pastor. Amén. Y cuando uno es el pastor, es como un padre espiritual. Mi esposa y yo en eso nos sentimos así, somos sus padres espirituales y queremos tener comunicación en ese sentido. Y dice: y se levantarán muchos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál era el motivo, la intención? Arrastrar a los discípulos, dividir la iglesia. Es lamentable. Yo he escuchado a otros amigos pastores que me han dicho: José, estoy pasando algo difícil. Me dividieron la iglesia. Había un fulano, una fulana por ahí que vino y estuvo un tiempo con nosotros y ahora se fue y se llevó la mitad de la iglesia. Qué lamentable es eso. A mí me pasó una vez. 2 no me va a pasar. Uno tiene que aprender y tener cuidado. Por eso observamos y nos advertimos: cuidado con los que vienen para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cómo había sido Pablo con los de Efeso? Un pastor cuidadoso, con lágrimas los amonestó muchas veces. Porque un pastor o una pastora también, igual, es una persona que llora cuando hay que llorar contigo. Y se alegra y se goza cuando tú tienes bendición y están algo bueno pasando en tu vida. También brincamos juntos. Pero si hay que llorar, lloramos juntos también. Así era Pablo. Y dice: no he cesado de amonestar. ¿Qué es amonestar? Corregir. No regañar, pero corregir. Eso es amonestar. Pablo hacía eso. Un buen líder hace eso. Un buen líder amonesta, corrige, como un buen padre lo hace. Así es. Y la iglesia de Éfeso, permítanme un momentito. La iglesia de Éfeso estaba en esa necesidad de cuidado pastoral, de amonestación quizás. Los creyentes de Éfeso también se dice que fueron testigos del poder de Dios en muchas maneras. ¿Se acuerda que le dije que ahí había muchos magos y muchos falsos profetas y el templo de la diosa Diana, etcétera? Pues ellos también vieron cómo Pablo y los demás apóstoles, Aquila y Priscila,
hicieron cosas tremendas ahí. Muchos de los que habían creído venían por eso confesando y dando cuenta de sus hechos. Hechos 19:17. Me imagino que algunos de ellos habían estado en el templo de la diosa Diana practicando toda clase de fornicación y promiscuidad. Y vinieron donde Pablo y le dijeron: Pablo, hemos vivido así. Nuestra vida es un desastre. Hemos sido paganos y hasta ahora estamos entendiendo el plan de Dios. Pero ves, ¿qué hicieron? Creer, confesar y dar cuenta. Recuerda esos 3 pasos, porque tú y yo los necesitamos. Creer, confesar, dar cuenta. Nadie puede decir que ha creído si no ha confesado. Y nadie puede decir que ha confesado si no ha dado cuentas. Cuando de verdad crees, el creer te conmueve, te hace sentir: tengo que confesarle esto a Dios. Tengo que decirle a Dios lo mal que he hecho. Y el confesarlo implica dar cuenta, es decir, decirle: Señor, a ti te lo confieso, pero también voy a abrir mi corazón y decirle a los que les he hecho mal: yo te fallé, perdóname. O yo te robé, voy a cambiar. Recuerda del caso de este hombre Zaqueo, que Jesús le habló, fue a su casa, se convirtió. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Gracias, Señor, hoy oraste por mí, aleluya, y Dios te bendiga, Jesús, hasta luego. No. ¿Qué hizo Zaqueo? Restituyó todo lo que había hecho, dio cuentas, devolvió a los que les había robado lo que les había robado. Hubo un cambio. Los de Efesios fueron testigos de eso, del cambio. Entendieron que la vida cristiana es más que religión, es relación con Dios y dar cuentas al prójimo. Es una cosa práctica, no de la boca, de los hechos. Aprendieron eso ellos. Ya volviendo al Apocalipsis otra vez, en el verso 3 dice que esta iglesia de Éfeso había sufrido, había tenido paciencia y había trabajado arduamente por amor de mi nombre sin desmayar. ¿Cuál era otra cualidad de la iglesia de Éfeso? Ya mencioné, una era trabajar. La iglesia es para trabajadores. La iglesia no es para vagabundos espirituales. La iglesia no es para turistas religiosos. Amén. Vivimos en la Florida y en la Florida se dice que hay muchos turistas. Pero espero que en la iglesia no. Porque en la iglesia no queremos turistas, queremos gente comprometida. Un turista llega a una ciudad y todo lo que hace es vacilar y pasear y que me sirvan y que me atiendan. Pero en la iglesia, si tú vienes a las cosas de Dios, no vienes como turista en ese sentido. Vienes para servir, vienes para dar, vienes hasta para sufrir si hay que sufrir, junto con los demás. Eso dice Pablo: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. Se sirve, se sufre y se ama cuando uno está en las cosas de Dios, ¿sabes? Yo siempre soy honesto con la gente que se convierte y le digo: mira, de hoy en adelante tu vida va a ser mejor, de hoy en adelante tu vida va a cambiar, pero no vas a dejar de sufrir. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un mundano, un no cristiano y un cristiano? Que el que no es cristiano sufre solo. El que no es cristiano sufre solo y no sabe cómo superar el sufrimiento. Por eso busca alcohol y drogas y todo eso. ¿Ves la diferencia? El que es cristiano tiene ayuda en el sufrimiento, tiene al Señor de su lado en el sufrimiento y sale adelante de cualquier circunstancia. La gente de Dios por eso es diferente, es perseverante, no es de temporadas como los turistas que vienen de temporada por ahí, en el invierno, en el verano. No, le digo, no hay cristianos turistas de temporadas. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Que vienen a la iglesia por temporadas, cuando hay una crisis en la vida,
Cuando todo se pone difícil es cuando se aparecen en la iglesia. El resto del tiempo, si las cosas van bien, se desaparecen de la iglesia. Son turistas de temporada. No, son gente perseverante que está ahí siempre, en todo momento, en la iglesia y con la gente de la iglesia. Las Olimpiadas, como le digo, ahora están de moda en estos días, tienen muchas lecciones. Yo estaba viendo el caso de un corredor costarricense de mi país, Andrei Amador. Este muchacho compitió ayer, o anteayer compitió anteayer la carrera del ciclismo de larga distancia. Él es corredor de larga distancia. Compitió entre 145 competidores de todo el mundo y llegó en el lugar número 25. Es un tremendo logro para él. Hace como un mes atrás había ganado el primer lugar en el Giro de Italia. Ganó una carrera en el Giro de Italia. Es un muchacho con mucho potencial como ciclista, este muchacho. Pero lo que me llamó la atención, por si muchos ven, como dicen a veces, muchos ven la gloria, pero no saben la historia. Y yo estaba escuchando una entrevista del papá de él y las cosas que ese muchacho pasó de niño. Creció muy pobre, con muchas limitaciones. La primera bicicleta que tuvo, todo eso no era una bicicleta fancy o moderna. Él tuvo que estudiar de noche para poder entrenar en el día. El gobierno no le ayudaba al principio para entrenar, para tener buena alimentación, que es muy importante para un atleta, etcétera. Sin embargo, él siguió y perseveró. Hace un año atrás, más o menos, creo que me acuerdo, él fue a España y compitió en España. En una de las competencias allí, tuvo un accidente. Se cayó de la bicicleta y se lastimó bastante serio. Y muchos pensaron, ya este muchacho se acabó su carrera, ya no va a correr más, se dañó una de sus vértebras, le pasaron muchas cosas. Pero él perseveró. De hecho, estuvo corriendo con un pie, un tobillo creo que era, un tobillo lisiado, lastimado. Y su entrenador le dijo, Andrei, mejor nos vamos para la casa. Si quieren nos vamos. Y Andrei dijo, no, yo no tengo cara para regresar a Costa Rica, a mi país, así. Yo termino la vuelta, y terminó la vuelta. A veces hay riesgos en eso, claro, físicos. Pero al mismo tiempo, ¿qué me enseña de este muchacho? Por eso lo pongo como ejemplo. Perseverancia. Perseverancia. Tú y yo espiritualmente nos arrugamos fácil, nos amuinamos, nos echamos para atrás fácil cuando vienen circunstancias difíciles, una enfermedad, pérdida del trabajo, cosas peores tal vez, un accidente inclusive como el de este joven, circunstancias difíciles, pérdida de alguien querido. Y a veces esas circunstancias hacen que la gente diga, ya no sigo más, me salgo de la carrera. Pero ojalá seamos como Andrei Amador, en lo espiritual, que seamos como ese ciclista, de los que se vuelven a montar en la bicicleta y alcanzan la meta. Amén. Amén. Que las Olimpiadas te sirvan de inspiración en eso. He hablado muy bonito de la iglesia de Éfeso en cuanto a su trabajo, ¿verdad? Que era una iglesia trabajadora. Pero había algo contra ellos. Había un detalle. Dice el verso 4, pero tengo contra ti esto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es interesante cómo el Espíritu Santo habla a nuestra vida. Así debiéramos hacerlo cuando queremos corregir a alguien. El Espíritu Santo no llegó así de machetazo y le dijo a los de Efeso, ustedes no me aman, sino que primero les dijo, ustedes tienen mucha paciencia, son muy trabajadores, pero te das cuenta, primero empezó por algo bonito. ¿Cuántas veces tú quieres corregir a alguien? ¿No te gustó cómo cocinó un esposo tal vez o la esposa? Y lo primero es que al machetazo le dices, qué fea te quedó esta comida. Mejor dígale primero algo bonito. Mi amor,
qué bien serviste la mesa. Qué linda quedó la mesa hoy, aunque el sabor, ya algo le tienes que decir del sabor, ¿verdad? Pero qué linda serviste la mesa. La próxima vez nada más ponle un poquito menos de sal. ¿Ves? Empiezas por algo positivo antes de decir algo negativo, no de un solo machetazo, lo negativo. Así es el Espíritu Santo. Le dijo a la iglesia de Efeso: ustedes trabajan mucho, tienen mucha paciencia, pero, ¿cuál era el pero? Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora sí se puso serio el Espíritu Santo. Ahora sí habló más confrontativo. Y también Dios lo hace, así como un padre lo hace, así como un cónyuge a veces lo tiene que hacer con su cónyuge, su pareja. Tiene que ser confrontativo a veces. También el Espíritu Santo. Mira, arrepiéntete. Haz las primeras obras. El Señor les urge. No les da la sugerencia. Les urge a que vuelvan a ese primer amor, al comienzo de todo. Cuando hay problemas en un matrimonio, ¿verdad que uno no le dice al otro: mi amor, te sugiero que cambies? No, más bien a veces llegan y le dices: o cambias o te pongo la maleta afuera. No le están sugiriendo. O te arrepientes y dejas ese mal hábito, o terminamos. A veces es cortante la manera en que una pareja trata con el otro, porque si una pareja le dice al otro: mi amor, te sugiero que, el otro va a decir: ah, no, yo con esta puedo hacer lo que quiera, o con este puedo hacer lo que quiera, porque lo que me dice es que me sugiere, nada más. Y en lo espiritual también, si el Espíritu de Dios te dice a ti: mi hijo, te sugiero que seas más espiritual, te sugiero que ores más, te sugiero que hables más de mí. No, te sugiero que dejes esos vicios. El Espíritu Santo no nos dice te sugiero. Nos dice: o te arrepientes o quitaré tu candelero de su lugar. Suena fuerte, pero así lo dice el Espíritu Santo. Qué triste es cuando quitan el candelero, ¿verdad? Eso es como cuando te han puesto en un lugar de honor y de pronto te lo quitan. Un día estaba viendo yo una película de militar, y a un militar, a un soldado, lo pusieron enfrente de todos y le empezaron a quitar las insignias de su uniforme, los símbolos. Él era un coronel, le quitaron todas las insignias de coronel y de esto, lo degradaron y le dijeron: ya no eres más coronel, ni capitán, ni nada. Espiritualmente nos puede pasar eso. Ya no eres más diácono, ya no eres más pastor, ya no eres más líder de alabanza, ya no eres más esto, el otro. Te degradaron porque no tomaste en serio el compromiso de tu vida espiritual. No queremos que nos pase eso. El Señor nos urge por eso a volver a reencontrarnos, a volver al primer amor. ¿Qué es volver a ese primer amor? Bueno, como en un matrimonio, una pareja, tal vez el uno le dice al otro: mi amor, ¿por qué no eres como eras cuando me conociste? ¿Por qué no me conquistas como me conquistaste? Cuando nos conocimos, eran flores para aquí y para allá. Me aparecían flores por todo lado. Notitas, mensajes por ahí, de cariño. Cuando me conociste eras tan caballeroso. Me abrías la puerta. Me llevabas del brazo. Ahora vengo atrás y: vieja, apúrate. ¿Cambió eso? No puede ser así. Y en lo espiritual también, si se pierde el primer amor, empezamos a ser descuidados con el Señor. Empezamos a no darle importancia, de decirle más seguido al Señor: te amo, estoy enamorado de ti, eres mi todo, Jesús. Y te doy un ramo de flores de mi corazón, te doy lo mejor de mí. Amén.
Eso es volver al primer amor, recordar cómo eras tú cuando empezaste en las cosas de Dios. Yo cuando empecé en las cosas de Dios, el pastor me tenía que echar de la iglesia, porque yo me la pasaba metido ahí todo el tiempo. Pastor, ¿cuándo hay otro culto? ¿Cuándo hay otra actividad? ¿Cuándo hay más? ¿Cuándo hay más? Quería más. Si tú ya no quieres más, examina tu vida espiritual. Si ya no te atrae como antes, estar en oración, estar en la palabra, estudiándola, aprendiendo, estar con otros cristianos en grupo, compartiendo, estar en el testificar, hablarle a otros. Ayer entre unos mensajes que leí en Facebook de una persona me decía: pastor, yo antes le hablaba a otros, ahora me he vuelto hasta indiferente, ya no le hablo a nadie. Me está pasando algo que no me gusta en mi vida espiritual. Perdí el primer amor, perdí el enamoramiento que tenía al comienzo de mi vida espiritual. ¿Cuál es la base de la relación con Dios? Según Jesús, Mateo 22, 37 al 38 lo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios quiere decir, estarás enamorado de Dios a lo máximo, loco por Dios. ¿Estás así tú? ¿Estamos así como iglesia? Locos por Dios, enamorados por Dios, apasionados por Dios. ¿Es Dios mi primer y más grande amor? Dejar el primer amor implica una disminución de ese amor inicial de la iglesia o con la iglesia y un alejamiento del amor de Dios. Es peligroso en la vida espiritual. Es un signo de declinación y puede ser un signo de terminar fuera del reino de Dios si uno descuida ese amor por Él. Amarás al Señor. Cuando tú amas a alguien, haces lo que sea por esa persona, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención las historias que sucedieron con la lamentable masacre que hubo recientemente en un cine. Pero me llamó mucho la atención de un par de parejas de los que murieron en esa masacre. Los novios de unas muchachas. El novio de una de ellas se tiró encima del cuerpo de ella para protegerla de las balas. Eso es amor. Cuando alguien de verdad está dispuesto hasta a dar su vida por otra persona. Eso es amor. No es fácil llegar a esa clase de amor, pero eso es lo que Dios quiere. Una entrega total, un amor radical para Él. En el griego es agapeo. Agapeo. Amor que se da, amor que se entrega, que se sacrifica, que pone por encima al otro sobre mí. Así es la relación con Dios. Así debe ser el amor entre una pareja, entre un esposo y una esposa, y aún entre novios si pretenden llegar a tener algo como matrimonio. Aprender a darse el uno por el otro al máximo. Amén. Así es la relación con la iglesia. La iglesia es algo que representa la relación con Dios, la relación de amor completa, total. Otro detalle de la iglesia de Éfeso, verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, parece que, como te dije antes, a Dios no le gustan ciertas personas, no por lo que son las personas, sino por lo que hacen las personas. Dios aborrecía las obras de los nicolaitas. Dios ama a toda persona. Tú puedes poner ahí que Dios ama a los nicaragüenses, costarricenses, mexicanos, dominicanos, boricuas, lo que sea. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Las obras de algunos costarricenses, de algunos mexicanos, de algunos nicaragüenses, de algunos colombianos o lo que sea. Es las obras a lo que Dios no le gusta. Y dice, yo también las aborrezco. Los nicolaitas parecen que era gente que tenía malos hábitos.
hacía cosas que no estaban bien y habían dañado la iglesia. Eran un grupo herético, perturbaba la iglesia de Éfeso y la de Pérgamo también. Andaban metiéndose por ahí haciendo daño, con sus teologías, con sus doctrinas y su conducta también. Es como puedo decirlo franca y abiertamente hoy día, que hay algunas iglesias que son muy tolerantes con los homosexuales y las lesbianas, y les dicen: aquí tú eres bienvenida, bienvenido, te pongo la bandera del arco iris allá afuera para que entres. Amén. Y una cosa es que yo diga: yo amo a las personas que son homosexuales y lesbianas, amo a ellos y a ellas con un amor y compasión espiritual. Y les digo: bienvenido si quieres venir a escuchar el mensaje para que tu vida cambie y se rompan esas ataduras. En ese sentido son bienvenidos. Pero no les puedo decir: bienvenido y sigue tu estilo de vida. Bienvenido y sigue en lo que a Dios no le agrada. Cuando bien claro la palabra de Dios dice que no se acostará varón con varón ni mujer con mujer. No puedo ir por quedar bien, por complacer a unos, porque caerle bien a algunos, seguirles el juego. Eso era el problema de los nicolaitas. Algunos en Efeso le seguían el juego a los nicolaitas y otros no. Pablo entonces lo hace ver, la palabra lo hace ver aquí. Tenían enseñanzas y prácticas que no estaban bien. En otras palabras, si hoy queremos ser una iglesia fiel, tenemos que ser claros de a quién le decimos estás bien y a quién no. De acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi opinión, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Otro detalle importante que se da en ese pasaje es que se habla de los plazos de Dios. El Señor les dio un plazo. Les dijo: ustedes tienen paciencia, pero si no se arrepienten, voy a quitarles el candelero. Recuerda que les mencioné eso. Eso quiere decir que Dios da plazos. A mí me han preguntado a veces: pastor, ¿por qué será que se murió alguien que era tan linda gente y tan dedicado a Dios? Y en cambio por ahí anda otro que solo da problemas. ¿Por qué no se lo lleva? Bueno, tal vez porque Dios le está dando un plazo. Le está dando tiempo. Le está dando un chance para que se arrepienta y busque de Él. Vemos que como un plazo, todo plazo tiene su término también. Cuando tú tienes una deuda, por ejemplo, te dan un plazo y te dicen: si no pagas, ni modo, te quitamos el carro, lo reposeemos. Yo soy profesor de un seminario bíblico. Y un día un estudiante estaba pasando una situación personal y me escribió y me dijo: profesor, ¿me puede dar un plazo? ¿Me puede extender el tiempo para entregarle los reportes, los trabajos? Y yo le extendí un plazo. Pero le hice ver: mira, el seminario solo me permite, la política es que dé un plazo hasta cierto tiempo, y si no tengo que ponerte una nota de incompleto. Los plazos tienen término, lo que quiere decir. Aunque tú quieras extenderlos mucho, tienen término. Y Dios también. Dios ha tenido paciencia contigo y conmigo, pero tiene un plazo. No podemos seguir jugando y jugando con Dios. El plazo se va a terminar un día, si no hay un cambio. Esto para la iglesia de Éfeso significaba la remoción de la presencia del Espíritu Santo en dicha iglesia. Qué triste, cuando el Espíritu Santo dice: me voy de esta iglesia, ya no voy a estar ahí porque ahí no me dan mi lugar. Y cuando decimos que al Espíritu Santo hay que darle su lugar, no quiero decir que es hacer un desorden, pero sí entender que Él habla para cambiar vidas y tocar corazones, y yo no lo puedo detener en eso, si Él lo quiere hacer, como Él lo quiere hacer. Amén. ¿Cuándo habla el Espíritu Santo? El versículo 7 habla de eso. Con eso vamos terminando ya. El versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Tóquese los oídos. ¿Cuántos tiene? 2, ¿verdad?
¿Oyen bien los dos? ¿Hoy los lavamos bien? El oído audible o la capacidad de oír físicamente es muy importante. Pero más importante aún, oír espiritualmente. Tener oídos espirituales. Eso es lo que se refiere aquí cuando dice el que tiene oído, oiga. Muchos oyeron a Jesús y no lo entendieron. Los escribas y los fariseos lo oyeron, pero no lo entendieron. Porque no tenían el oído espiritual conectado. La religión les había tapado el oído. Es como hoy día mucha gente tal vez tiene demasiada cera en sus oídos del mundo. Han oído tanto del mundo que les ha tapado los oídos para oír lo que Dios quiere decirles. Amén. Necesitan limpiar su oído espiritual para que el Espíritu Santo pueda dejarse oír en ellos o en ellas. Oiga, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Según los médicos, los patólogos, el oído es muy importante al nacer. Cuando un bebé cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace un médico? No sé si usted se ha fijado en eso. La hermana que trabaja en el hospital lo sabe, ¿verdad? Le hacen ruido para verificar si oye. Y cuando una persona está agonizando y muriendo, ¿sabe cuál es el último sentido que deja de funcionar? El audible también. Porque Dios quiere que desde que nacemos hasta que muramos podamos oír y oír bien. Y en lo espiritual igual. Desde el momento que tú naces espiritualmente, el Espíritu Santo también te empieza a hablar y te empieza a guiar. Yo siempre les he mencionado y les va a dar risa, pero eso es verdad. Mi pregunta tonta, ingenua que le hice a mi primer pastor. Yo le dije a mi primer pastor, pastor, deme una lista de las cosas que puedo hacer y las que no puedo hacer como cristiano. Los sí y los no. Y me dijo el pastor, ay José, no hay tal lista de lo que puedes y no puedes hacer. Pero déjame decirte esto, José, me dice, y eso lo he aprendido bien. El Espíritu Santo te va a decir sí a veces. Y el Espíritu Santo te va a decir no a veces. Y tú lo vas a saber. Tú lo vas a saber. Me acuerdo recién convertido que una vez quería ir con un grupo de amigos por ahí y el Espíritu Santo me dijo, no vayas. Y hubo un accidente. Se mató uno de ellos. Y otras ocasiones en que me ha dicho, vaya. Me acuerdo una ocasión en que estaba sentado en mi casa todo tranquilo, como los fines de semana uno se relaja viendo televisión, viendo un partido de fútbol. De pronto siento una inquietud por salir. ¿Por qué? Digo yo, si yo no tenía planes de salir. Una inquietud por salir, desesperada. Y bueno, dije, Dios, ¿es tuyo esto? Y sentí paz, que era de Dios. Entonces cogí el carro y empecé a manejar por ahí en el vecindario. No muy lejos de ahí oí una sirena. Había un accidente también. Y en el accidente una persona agonizando. No había llegado los paramédicos, pero pude acercarme y le enseñé mi identificación de pastor al policía que estaba y le dije, permítame hacer una oración por esta persona. Hice una oración, esa persona, le dije, si usted me escuchó, si usted me entendió lo que yo acabo de orar por usted, apriete mi mano. La persona no podía ni hablar, pero me apretó la mano en señal de que me entendió. Y se la llevaron en la ambulancia. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo me había dicho, sal de ahí, de la casa, vete a ese lugar, sal. A veces el Espíritu Santo te mueve así. El que tiene oído, oiga. ¿Estás pasando ahora en este momento por un tiempo de indecisión? Ora al Espíritu Santo. Dile, dirígeme. No sabes si debes o no debes ir a la universidad, si debes o no debes cambiar ese trabajo, si debes o no debes envolverte en esa relación o comprometerte en esa relación con alguien. Ora al Espíritu Santo. Él te va a decir, Él te va a hablar. Amén. Y dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El otro detalle entonces
que nos da ese pasaje es que hay una promesa final para el que es un buen discípulo, un creyente genuino, y es que va a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerda usted que cuando Adán cayó, tuvo un problema con el árbol? El problema de Adán fue que comió de un árbol del cual no debía comer. Pero Dios quiere restaurar eso. Como Adán, tú y yo también la hemos regado, como dicen los hermanos mexicanos. La hemos hecho mal, regamos la leche, cometimos errores, comimos del árbol que no teníamos que comer, pero hay una oportunidad de restauración. Amén. Comer del árbol de la vida es la promesa de intimidad con Dios, de renovar el compañerismo que se perdió por el pecado de Adán en el jardín. Y no le vamos a echar la culpa a Adán, ni como Adán se la estaba echando a Eva. Para empezar tenemos que admitir nuestra propia culpa. Yo fui quien la regó. Yo fui quien pecó. Yo fui quien hizo mal. Y tengo que serlo, honesto con Dios y a veces con otros. Es como el problema que hay a veces de las relaciones humanas, donde alguien dice: es que yo no fallé, o yo no tuve la culpa. ¿Por qué fulana dejó de ser mi amiga o mi amigo? ¿O por qué mi esposa me reclama, o mi esposo esto y esto y esto? No, es que él también falló, o ella también falló. Bueno, puede que sí, pero la actitud correcta es decirle a tu cónyuge, o a tu hijo, o a tu amigo, o a quien sea, decirle: yo fallé. La parte mía, amén. Yo fallé. Yo comí del fruto prohibido que no debía hacer. Yo la regué. Y ser honesto, honesta. El trabajo lo hará Dios del otro lado, de la otra persona. El acceso privilegiado es lo que se nos da ahora, que el que se le negó a Adán. A Adán se le dijo: ya no vas a volver al jardín, ya no vas a entrar de nuevo al paraíso. Esa fue la consecuencia. Ahora, el que es un hijo de Dios tiene de nuevo acceso al paraíso, acceso a Dios, acceso a la presencia de Dios. Tiene la llave para entrar. Amén. Y lo va a disfrutar. Tú puedes decir: Él me invitó. ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz no tenía acceso a la salvación. Había comido del fruto también prohibido. Había hecho mal, había regado también el ladrón. Pero ¿qué dijo él? ¿Cómo actuó él? Lo que le acabo de mencionar. Él actuó con humildad. Él se autoconfesó y dijo: Señor, yo lo merezco. Le dijo al otro: mira, tú cállate. Tú y yo lo merecemos estar aquí. Pero él no ha hecho nada. ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, le está diciendo: ¿te acuerdas de aquel paraíso donde Adán falló y donde pasó el problema humano? Ahora tú puedes entrar allí. Tienes acceso. A pesar de que no había sido un religioso, de haber vivido una vida desordenada como ladrón que era, ahora tenía acceso al plan de Dios. La iglesia de Éfeso era una iglesia, entonces, para concluir, con virtudes y defectos. Una iglesia esforzada, trabajadora, pero también una iglesia que dejó el primer amor. Y la iglesia de Éfeso, como la iglesia Casa del Rey, está llamada a volver a ese primer amor para tener acceso a lo que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro conmigo. Hemos hablado, Dios, de una iglesia imperfecta, de un grupo conocido en aquella época como los Efesios. Pero nosotros, Casa del Rey, también somos una iglesia imperfecta. También, Señor, aunque hemos querido ser fieles, te hemos fallado muchas veces como iglesia. Pero también individualmente, Padre, yo hoy, dígaselo a Él en su oración, yo hoy sé que necesito
Señor, arrepentirme de cosas que pueden causar que se quite el candelero de mi vida. También yo he descuidado mi primer amor. Aquel tiempo cuando yo oraba más, buscaba de ti, hablaba de ti, lo he descuidado, Dios. Como la iglesia de Éfeso, hoy vengo admitiendo que necesito restaurar en mí ese primer amor, Señor. Yo te invito a que lo declares con tu boca en oración. Puedes pasar aquí al frente al altar si el Espíritu Santo te mueve a hacerlo. Yo no te voy a obligar, pero sí te voy a motivar para tu bien, para tu crecimiento espiritual, a que tomes un paso de compromiso en tu amor con Dios, en tu consagración a Dios, en tu relación con Él y con la iglesia a la que Él te ha llamado a pertenecer. Es tan duro cuando la pasión por Dios se va. Puedes hacerlo hoy. La indiferencia se hace dueña. Habla con Él, ahí mismo donde estás, o pasa aquí al altar, como te digo. Pero cierra tus ojos, olvídate de todo alrededor y pregúntate hoy: ¿dónde estoy parado? ¿Dónde está parada mi vida en mi relación con Dios? Estoy con ese primer amor, enamorado de Dios, comprometido, y no solo con Él, con mi familia. Soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi esposo, soy leal a mis hijos, porque amo a Dios, porque el primer amor no se ha ido de mí. No, díselo, sé honesta, transparente con Él ahora mismo, porque Él lo conoce todo. Recuerda lo que le dijo a la iglesia en Efeso: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. No hay nada oculto. Sé transparente, sé honesta, sé honesto con Él ahora. Te dejo un ratito meditando. Escucha esta alabanza. Escucha lo que dice y habla con Dios. No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás. Perdóname. Es tan duro cuando ya no hay deseos de orar. No se hace por cumplir, pero no es real. Y ser cristiano se hace fácil, claro, la cruz no pesa ya. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Conoces mi corazón y el de mis hermanos y hermanas en este día. Señor, si alguien ha perdido ese primer amor, restáuralo hoy. Tócale, tócale. Espíritu Santo, tócale, tócale. Enciende esa llama de nuevo, esa pasión por ti. Enciéndela también de amor hacia su prójimo, hacia el que está perdido. Que le des compasión por el que no te conoce. Enciende esa llama de amor por sus hijos. Enciende esa llama de amor por su esposa, su esposo, su pareja. Provoca, Señor, de nuevo enamoramiento de ti. Ese primer amor que vuelva. Sí, Señor. Sí, Señor, vuelve tú al primer lugar. Vuelve tú al primer lugar de nuestra vida.
piensas mal y debes despertar. Oh, sí, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú has hablado a través de esta alabanza y a través de esta